Vamos a abrir en oración. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre. Ayúdanos como hombres a amarte. Ayúdanos como hombres a madurar. Y sean el ejemplo para la familia y para la iglesia que deberemos hacer. Quiebra nuestros corazones. Muéstranos, Señor, dónde tenemos que crecer. Y gracias, Señor, por tu palabra, que en realidad sana nuestros corazones y tú nos das todos los herramientas para hacer las cosas en cual tú nos llamas a hacer. Ayúdanos para obedecerte con gozo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar en Hebreos 5, de 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Ok. Dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El título hoy día es Hombres sean maduros. Hebreos 5, 11 al 14. Entonces, hay algo que reconocer, hay una falta de inmadurez, bueno, una falta de madurez, mejor dicho, dentro de la iglesia. Y eso se ve claramente en las iglesias abrazando filosofías mundanas, haciendo lo que quieren hacer. Déjame darte un ejemplo. En los Estados Unidos dicen que 45 millones de personas han dejado de asistir a la iglesia en los últimos 25 años. Algunas iglesias ya no exigen la santidad. Ellos no exigen en realidad nada. Es simplemente venir, calentar una silla y salir. Ya no hay ese empuje para ser santo como Dios es santo. Y hay muchas personas que no van a la iglesia ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienen tiempo. Nada más y nada menos. Y eso me da tristeza. El diccionario de Cambridge define la madurez como la cualidad de comportarse mental y emocionalmente como un adulto. La madurez como la cualidad de comportarse mental y emocionalmente como un adulto. Nunca vamos a alcanzar la madurez en esta vida, la perfección de la madurez. Pero debemos esforzarnos por ser espiritualmente maduros. Tenemos que ser maduros. Porque si los hombres dentro de la iglesia no son maduros, la iglesia va a sufrir. Va a sufrir y no va a sufrir un poquito. No solamente la iglesia va a sufrir, pero sus familias, esos hombres que no son maduros y sus familias también van a sufrir. Nosotros jamás vamos a alcanzar la perfección, sepan eso. Pero tenemos que esforzarnos. Ahora, la mayoría de las personalidades bíblicas demostraron inmadurez en un tiempo de sus vidas. Pedro negó a Jesús 3 veces. Negó a escuchar a Jesús decir que él iba a morir en la cruz y resucitar. ¿Y qué dijo Pedro? No, tú no vas a hacer eso. Decidió escuchar sus emociones, decidió escuchar lo que él quería escuchar en vez de escuchar la palabra de Dios. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión
¿Por qué? Porque Juan Marcos lo abandonó en el primer viaje misionero. Entonces, cuando iban a ir al segundo, Pablo dijo, no, él no va. Y Bernabé dijo, sí. Y discutieron. Dos hombres unidos a través de Dios, porque en Hechos vemos Dios diciendo, separa a Pablo y a Bernabé. Y por sus berrinches se separaron. Ahora, yo he conocido pastores que recibieron a Cristo emocionalmente, pero nunca aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador y Rey. Yo estoy hablando de pastores que no son creyentes. Eso es lo que estamos viendo. Pastores que no son creyentes. Pastores que simplemente vienen, hace algunos eventos en la iglesia, predica algo que no es real en su vida y después se va a la casa. No es una realidad. Tú puedes imaginarte tener un pastor que no es creyente. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en esta iglesia. En esa iglesia hay una falta de madurez que me duele. Hay una falta de madurez de hombres que tienen edad, cronológicamente tienen edad, pero son espiritualmente infantiles. Vamos a pensarlo de esta forma. Para algunos de nosotros, nuestras familias, nuestra vida, nuestros estudios, todo eso es más importante que Dios. Y la inmadurez afecta a todas esas áreas. Nos falta la capacidad de comportarnos mental y emocionalmente como hombres maduros, espiritualmente que aman al Señor, espiritualmente que se entrega de forma total. Ahora estamos careciendo en edad, responsabilidad y experiencia. Estamos creciendo, vamos a decir, en esas áreas una vez más de forma biológica. Ya tiene 30, 40, 50 años, pero están detenidos del crecimiento espiritual. Entonces están creciendo, pero espiritualmente están así. Y está causando daño en la iglesia. Ahora, yo tengo un amigo que lo mencioné acá, Rubén. Lo amo a Rubén. Tiene 45, 46 años. Tuvo muchas experiencias en su vida. Tiene edad, 45 años, es un hombre, no es un niño. Tiene un cuerpo como un hombre, pero su mentalidad es de 3 años, 5 años. Porque es discapacitado acá. Intelectualmente. Él tiene excusa. Él tiene excusa. Pero ¿cuál es nuestra excusa para mantenernos limitados en madurar espiritualmente? ¿Cuál es nuestra excusa? No sé. Aún para tener una reunión de varones, pocos no vienen. Pocos no vienen para estudiar y crecer. Porque son, para ser sincero, inmaduros espiritualmente. Y algunos de nosotros estamos atrapados en una perpetua infancia espiritual. Lo voy a repetir, algunos de nosotros estamos atrapados en una perpetua infancia espiritual. Hay una falta de crecimiento porque hay una falta de aplicación de la palabra de Dios. Tenemos que pensar lo que el mundo nos está ofreciendo. Porque en realidad pensamos lo que hay ahí afuera es mejor lo que hay aquí adentro. Y no es así. Entiendo que, déjame decirte que cada uno de nosotros estamos en diferentes niveles en madurez, pero colectivamente debemos orar, trabajar y luchar para crecer en el conocimiento del Señor. Porque en nuestra inmadurez no estamos guiando a nuestra familia. Hombres, en nuestra inmadurez no estamos guiando a nuestra familia. ¿Tú sabes cuántos hombres
Bueno, mejor dicho, ¿cuántas mujeres en cual yo conozco que son más maduros que sus esposos? Y causa daño. ¿Qué tipo de daño? Tomamos malas decisiones. Lastimamos a nuestras esposas. No honramos a Dios en nuestro trabajo. No obedecemos la palabra en las formas más simples. Yo estoy luchando para animar a los hermanos. Por favor, ven a la iglesia. Acá lo dice, ven a la iglesia. Ama a tu esposa. Aprende a dar a la iglesia. Ora. Lee la Biblia. Las cosas más básicas. Cuando una iglesia carece de hombres maduros y fuertes, caminamos hacia un territorio peligroso. ¿Cómo? Eva. Adán y Eva. ¿Qué hizo Eva? Esposo, come esto. ¿Y qué hizo él? Se lo comió. Dalila, que tentó a Sansón y Sansón cayó. La esposa de Lot murió. La reina cruel, Jezabel, esa mujer era un desastre. La esposa de Potifar era adulteria, mentirosa. Las hijas de Lot cometieron incesto con su papá. ¿Y tú sabes lo que tienen en común todos esos casos? Los hombres faltaban madurez espiritual en ese momento. No lo tenían. Vemos todos esos casos carecía hombres maduros para hacer lo que ellos tenían que hacer y decir no, hasta acá nada más. No, eso está mal. Esto no glorifica a Dios. Entonces vamos a ver algo bien principal, el problema. El versículo 11 al 12. El problema. Dice, Ángel, ¿tú puedes leer, por favor? capítulo 5, Hebreos 11 y 12. 11 y 12. Voz alto, por favor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, el autor, algunos dicen que es Pablo, de Hebreos, quería hablar del Melquisedec prefigurando a Cristo en el papel del sumo sacerdote. El ministerio de Melquisedec apuntaba a Cristo. 2000 años antes de Jesús, Dios ya había establecido que Jesús sería el sumo sacerdote eterno. Y la razón por la que el papel de sumo sacerdote está abolido. Ya yo no necesito un sacerdote. Ya Cristo cumple eso. No necesitamos esas cosas. Cristo es nuestro mediador entre Dios y el hombre. Y Él quita nuestros pecados y presenta su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Para qué necesito un sumo sacerdote? No lo necesito. Él cumple todas esas funciones eternamente. Ahora, el autor quería hablarles a los hebreos de esas cosas, pero tenían una acusación contra ellos. Eran tardos para oír. Eran tardos para oír. En el griego, tardo significa perezosos, letárgico. Les faltaba la capacidad de oír con comprensión. Eran lentos para aprender o carecían de capacidad intelectual, el cual es ofensivo incluso en nuestro idioma. En español es ofensivo, tú eres tardo, lento para escuchar. No eres
capaz intelectualmente. Si alguien te dice eso, ¿qué va a pensar? Lo máximo, yo soy lo mejor. No, van a estar ofendidos. Y él, ¿ah? Te voy a mostrar mi intelecto. Acá, mira, él está diciendo algo bien ofensivo a los judíos cristianos que no querían escuchar. Él quería hablar de Jesús y Melquisedec, y él dijo, pero tiempo, no podemos hablar de estas cosas, porque ustedes no son capaces de procesar esta información. Estos hombres y mujeres no eran deficientes mentales, como mi amigo Rubén. Él tenía excusa. No carecían intelecto, pero sí habían vueltos espiritualmente perezosos, lentos a la hora de procesar la palabra de Dios, lentos para procesar la palabra de Dios cuando lo escuchaban. No estaban meditando, procesando y aplicando la palabra de Dios cuando oían. Yo creo que fue Richard Baxter una vez dijo, para escuchar debemos escuchar el mensaje y inmediatamente aplicarlo en nuestra mente, en nuestras vidas. Ahí está. Lo escuchamos, ¿cómo lo puedo aplicar? Siempre estamos haciendo eso. Y eso fue para mí interesante porque no es nuestra costumbre. Estos hombres no estaban meditando, procesando y aplicando la palabra de Dios. Oían y no pasaba nada, absolutamente nada. Es como hacer un ciego. Mira el carro. Dile al ciego, mira el carro, mira el sol, mira la luna. ¿Él puede ver? No puede ver. Esos hermanos no podían escuchar. Estaban escuchando la palabra de Dios, entraba acá y salía acá. No afectaba nada de su vida. ¿Suena similar? ¿Cuántas veces acá en nuestra iglesia tengo que animar a los varones para las cosas más básicas de la fe? Pero si ustedes no ven las cosas de Dios como una prioridad, sus vidas lo va a mostrar. Ellos no podían escuchar. Estos hombres, según versículo 12, debían ser ¿qué? Maestros. Estos hombres debían ser maestros. Piensa en eso. Cristian, ¿cuántos años tú tienes en la fe como cristiano? 3 años. Belisario, ¿cuántos años tú tienes en la fe? 10 años. Ángel, ¿cuántos años tiene en la fe? 6 años. 6 años. Estos hombres judíos que conocían el Torah, lo formaron cuando eran niños. Y deberían ser maestros, pero no eran. Porque habían estado expuestos totalmente a las enseñanzas de los apóstoles, al Antiguo Testamento, pero como cristianos judíos eran lentos de escuchar. Estamos hablando de judíos, hermanos, que conocían el Antiguo Testamento, pero la palabra no estaba en su corazón. Ellos fueron expuestos a la palabra, a las cartas de los apóstoles, pero la palabra no fue expuesta en su corazón. Escucharon, pero no fue expuesto acá. Estos hermanos deberían haber comprendido la importancia de la Torah. Tenían esa historia. Y en su lugar, el autor tuvo que enseñarle los elementos básicos. Este es Cristo. Esta es la cruz. Ya no necesitamos sumo sacerdote. Ya no necesitamos sacrificio. Ya no necesitamos la circuncisión. Las cosas básicas, las cosas sencillas, los bloques fundamentales de nuestra fe, no lo conocían. Entraba y salía, no estaba acá. Fueron expuestos por la palabra, pero la palabra no fue expuesta en su corazón. Hay una expresión en los Estados Unidos,
O úsalo o lo pierde. Úsalo o lo pierde. La idea es, si tú tienes algo y no lo usas, ¿qué va a pasar? Si tú tienes el celular moderno y tú esperas 10 años para usarlo, ¿qué vale ese celular? Si tú practicas francés y después por 20 años no lo usas, ¿qué va a pasar con ese francés? O vamos a pensarlo de esta forma. Si yo tengo un pedazo de carne, una picaña, excelente, y nosotros lo ponemos acá en la cocina en un día bien caliente por 5 horas, ¿qué va a pasar con esa carne? Se daña. Si tenemos billetes de papel y lo ponemos en la tierra, una caja, y mueres, ¿qué va a pasar con esos billetes? Se van a malograr. Algunos de los judíos perdieron los básicos de la fe porque su caminar en la fe se había vuelto inexistente. No estaban poniendo en práctica los principios bíblicos. Sabían los principios bíblicos, pero no estaban practicando esos principios. Piénsalo. Acá está la información, acá está. Y lo ponen en su bolsillo y nada más. Ellos tenían la información, pero no lo ponían en práctica. Hay una profunda enseñanza en este pasaje. Y es esta. La palabra de Dios, que no es internalizada en nuestros corazones, que no es procesada, empaquetada y enviada al procesar en nuestro comportamiento, será perdida. Si no lo usamos, lo vamos a perder. Una persona inmadura espiritualmente puede tener mucho conocimiento acá, pero ser infantil porque esos conocimientos no cambian tu práctica. Tú lees libros, lees la Biblia, pero ahí se queda. Porque no desarrollamos el hábito de escuchar la palabra y después aplicarla. ¿Cómo yo puedo aplicar esto? ¿Cómo yo puedo aplicar eso? Una persona inmadura me da tristeza porque tienen todas las herramientas, pero no lo utilizan. Todas las herramientas y no lo utilizan. Ahora, vamos a pensar de esta forma. Cuando nosotros éramos niños, el sueño era ser adulto. ¿Sí o no? Wow, mira, está manejando un carro. Un día yo voy a manejar un carro. Y cuando nos comportábamos como niños, y los adultos reconocían, lo que tú estás haciendo son cosas de bebé, tú lo dejas inmediatamente. Porque tú quieres ser un adulto. Y tú logra para ser adulto. Tú quieres ser grande. Tú quieres ser grande. Pero eso no pasa en la iglesia. No pasa en la iglesia. Venimos. Dios nos salva por su gracia. Y después nos mantenemos en un estado de infancia porque no queremos aplicar la palabra de Dios. Hombres, necesitamos escuchar y aplicar inmediatamente la palabra de Dios. Inmediatamente. No esperar, porque tú sabes lo que pasa. El domingo viene, se predica la escuela dominical, se predica el culto principal, salimos y nos olvidamos de la prédica. Si le pregunta, ¿de qué se predicó el domingo? Silencio. Eso es lo que pasa. Era bueno. ¿Qué era bueno de la prédica? Y no saben. Porque entraron, se sentaron, escucharon, dijeron amén, salieron, fueron a comer, pero nunca se registró en el corazón.
Nunca se registró. Una vez yo tuve que pagar una papeleta y lo pagué. Era mi culpa en los Estados Unidos. Era joven. Y me enviaron una carta. Tú no pagaste. Y yo dije, yo sí pagué. Mi cuenta lo dice. Pasaron años pasaron. No está registrado en nuestro sistema. Si tú no me muestras una foto de que pagaste, te vamos a cobrar de nuevo y te vamos a llevar a la colección. Y en ese entonces yo guardaba todo. Y yo, acá está, tomé una foto, toma. Es por correo, lo envié. Y ellos dijeron, ok, disculpa. Porque yo entendí, porque mi abuelo me dijo, una vez más, guarda el recibo, guárdalo. Porque un día tú no sabes cuándo lo vas a necesitar. Estaba registrado acá y acá. No podía sacar. Pero muchos hombres escuchan la palabra de Dios y nunca se va a registrar en el corazón. Y eso me da tristeza. Nosotros lo hacemos al revés. Queremos ser adultos. Cuando somos niños, llegamos en la iglesia, nos queremos mantener ahí. Ellos debieron ser maestros, pero fracasaron. Y su fracaso no fue porque no tuvieron la palabra, las enseñanzas de los apóstoles, porque no tuvieron ancianos calificados. Fracasaron porque eran perezosos a la hora de escuchar y aplicar la palabra de Dios. Eran perezosos. Es como si nuestras esposas dicen, bueno, va a cocinar porque tengo que hacer ABC con las hermanas. Te dejo todo preparado. Acá está en sus porciones dividido, se hace así, las instrucciones, y cuando llega a la casa, nada ha pasado. Y tú sigues con hambre, pero todos los ingredientes están acá enfrente de ti. Las instrucciones están enfrente de ti. Tú simplemente no querías hacerlo. Pablo nos dice en 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Y esto es cierto porque hemos sido salvados. Estamos llamados a glorificar a Dios con nuestras mentes. Y el mayor escándalo de la iglesia actual, como dijo un pastor, son cristianos sin mentes cristianas. Ese es el escándalo más grande. Cristianos sin mentes de Cristo. Para ser maduros, hermanos, debemos de aprender a escuchar, procesar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas inmediatamente. Y si somos perezosos para escuchar, vamos a ser perezosos para crecer espiritualmente. Si somos perezosos para escuchar, vamos a estar constantemente distraídos. Y eso nos va a costar en nuestro crecimiento. Tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que escuchar la palabra de Dios a pesar de las distracciones alrededor de nosotros. Tenemos que aprender a escuchar a pesar del dolor que estamos pasando. Tenemos que aprender a aplicar la palabra de Dios en medio de la tormenta. Y eso es difícil. Y si no desarrollamos ese hábito, la vida va a pasar y te va a mantener así. Poco crecimiento. ¿Qué ocurre cuando no utilizamos las piernas por un año? Se atrofia. ¿Cómo se dice? Se atrofia. Atrofia. ¿Qué es atrofia? No usar los músculos por un largo tiempo
Y después tiene que volver a aprender a hacer las cosas más básicas. Caminar, sentarse, levantarse. Todo se convierte en algo difícil. Las cosas más sencillas no se puede hacer. Y alguno de nosotros como hombres estamos espiritualmente en esa condición. No utilizamos, no glorificamos a Dios con esto. No queremos aplicar, porque acá Dios no es importante. La fe cristiana es lo mismo, hermanos. No queremos usarlo. Que me lleva al segundo punto. ¿Por qué nosotros vamos a madurar? Del versículo 12b a 14. Mira lo que dice 12b. Al final dice, sí, y han llegado a tener la necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es que niño. Es niño. Entonces nos está mostrando por qué nosotros no somos maduros. No eran maduros porque necesitaban leche. ¿Qué es leche? Cuando nosotros pensamos en leche, ¿qué pensamos? Un bebé lactando, ¿sí o no? Ahora, ¿el bebé lactando se puede bañar solo? ¿Se puede cambiar solo? El bebé, si tú no le das comida por una semana, ¿qué va a pasar con el bebé? Exacto. No eran maduros porque necesitaban leche. Dejaron de comer alimentos sólidos de la palabra. Dejaron. Ojo, ellos tenían y después dejaron comer la comida sólida. Y luego volvieron a la lactancia. Qué ilógico es eso, hermanos. ¿Quién de nosotros? Acá no hay el mayor, bueno, el más joven acá es Miqueas. Miqueas, 14 años, ¿no? 14 años. Sería extraño si Miqueas regresa a lactar. Sí. Y yo como esposo sería bien enojado. Es ilógico. Piensa un adulto usando un biberón. ¿Qué va a pensar? Si un hombre de 40 años con biberón, después de verlo hace una semana comiendo un plato de comida adecuadamente, apropiadamente, vamos a pensar que algo está mal. Y cuando una iglesia está llena de hombres que están lactando, que están tomando leche, va a traer reproche al nombre de Cristo. Y déjame decirte, si tenemos hombres inmaduros dentro de la iglesia, ¿cuál va a ser nuestra reputación afuera de la iglesia? ¿Cuál va a ser esa reputación? ¿Va a ser positivo? No. Se habla de la madurez frente a la inmadurez. Pablo utilizó el mismo argumento en 1 Corintios 3, 1 al 2. Vamos a 1 Corintios 3, 1 al 2. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 1 al 2. Así que yo, hermanos, hablando con los hermanos de Corintios, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Y aún ahora pueden recibirlo. Esa era la condición de esa iglesia. Y ¿qué hizo Pablo? Lo exhortó, le mostró la gracia, el amor, su condición, su identidad en Cristo. Le exhortó, hasta que ellos, a través del Espíritu Santo y aplicando la palabra de Dios, cambiaron. Ser inmaduros es ser infantiles espirituales o más carnales que bíblicos. Eso es.
Él continúa diciendo en versículo 13, porque todo el que solo bebe leche no está acostumbrado, a la palabra de justicia, pues es un niño. ¿Cuántos de ustedes son niños? ¿Cuánto? Mira, yo quiero que ustedes vean. Es un cristiano que no está acostumbrado a verdades más profundas que aumenta su fe y crece en Dios. No quieren hacer esas cosas. Lo que nos olvidamos es que tenemos que crecer espiritualmente como tenemos que crecer físicamente. Nadie se queda un bebé. Nadie. Si alguien se queda como bebé, ¿qué vamos a decir? Eso es raro. Eso no es normal. Algo está mal. ¿Por qué nosotros no decimos la misma cosa dentro de la iglesia? Algo está mal. Y cuando confrontamos con gracia y amor, ¿cómo somos recibidos? Como los malos. Es la palabra de, mira, acá lo dice. Algo está mal. Y se enojan. Se enojan porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Son tardos para escuchar. Nadie nace siendo una persona deportista superior. Nadie nace así. ¿Qué necesitan para ser deportista para la selección de Perú? Miles y miles de horas sacrificando su cuerpo, sacrificándose para lograr llegar a ese nivel. Él no nació así. Y lo mismo se puede decir en nuestra vida espiritual. Necesitamos disciplinarnos. Es que no queremos hacer. ¿Y cómo vamos a disciplinarnos? Escuchando y aplicando la palabra de Dios regularmente. Un día a la semana no es suficiente. No. Leyendo, si te pregunto, ¿cuántos de ustedes leyeron en la mañana la palabra de Dios? Ok. No leyeron. Piensa en eso. Hay pocas personas acá. Y casi la mitad no leyeron. ¿Cómo nosotros vamos a ser impactados con la palabra si estamos siendo más influenciados con el mundo? ¿Y cuál es el resultado? Que de no leer la palabra de Dios. No podemos discernir entre lo bueno y lo malo que finalmente produce una vida totalmente afuera de orden. Cuando nosotros no sabemos cómo discernir, va a causar daño dentro de la iglesia. ¿Quién es el liderazgo de la iglesia? ¿Las mujeres o los hombres? Hombres. Es el liderazgo. Yo no quiero descalificar a las mujeres. Ellos tienen muchos dones. Y son útiles para la iglesia local. Pero son los hombres que deberían dirigir. Son los hombres que deberían dirigir, pero ¿quién están dirigiendo? Las mujeres. Las mujeres. Y no saben dirigir. No saben a discernir lo bueno y lo malo. Y cuando una iglesia se acostumbra con leche, vemos personas que han pasado años y años en una iglesia, pero aún no conocen el evangelio. Correcto. Yo voy a la iglesia a veces y digo, oh, amén, somos hermanos. ¿Qué es el evangelio? No para atrapar a la persona. Yo no quiero atrapar a la persona. Yo quiero, amén, somos creyentes. ¿Qué es el evangelio? No, y no pueden decir. Años en la fe. No, yo no hablo de teología. Qué extraño. Líderes que ponen todo el enfoque en la gloria del hombre en lugar de la gloria de Dios. Eso es corriente común. Correcto. Creyentes que no han crecido espiritualmente simplemente porque se sientan en la iglesia y no hacen nada. Están cómodos.
Están cómodos en su condición espiritual. Le encanta la comodidad. No quieren ser desafiados. No quieren confrontar su vida con la palabra de Dios. Hermanitos, el cristianismo no se trata ni de mí ni de ti. Se trata de Dios. No importa si me siento cómodo o no. Yo vengo acá para glorificar a Dios. Yo vengo acá para negarme a sí mismo. Yo vengo acá para servir. Yo vengo acá para hacer su voluntad, no la mía. Esa es la realidad. Tenemos que morir en la carne a través del Espíritu y la palabra de Dios aplicada. Pero estamos más interesados en el Facebook. ¿Saben cuántas veces? El pastor Eddie puede testificar también. Las personas en el culto, buscando, poniendo likes en ABCD, en el Facebook. Y la prédica, excelente. ¿De qué predicaron? ¿Qué era excelente? Nada. Me da tristeza. Así es. Luego dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para adultos. Ok. Son tardos para oír. Son inmaduros. Entonces Él nos da la solución para salir de ese círculo vicioso de ser espiritualmente infantiles. Pero el alimento sólido es para los adultos, por los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cómo podemos salir de la inmadurez? Acá. ¿Y cuál es la cosa que nos quejamos más en esta iglesia? Este libro. No queremos escucharlo. Cuando nos confronta, me ofendieron. No. Es esto que va a cambiar nuestra vida, poniéndolo en práctica cada día. Cada día de nuestras vidas. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. La persona que constantemente vive de leche no tiene la experiencia con la justicia, no sabe discernir nada. Correcto. Y después se molestan. No, yo tengo años en la fe. ¿Cómo tú me vas a decir? Si nosotros no crecemos juntos, con nosotros como hombres no nos paramos, vamos a causar daño a la iglesia. Romanos 1:17, mira lo que dice. Romanos 1:17 declara que la justicia de Dios nos fue revelada por medio del Evangelio. Hebreos dice que nosotros no vamos a discernir la justicia. No conocemos mucho de Cristo. La justicia de Dios fue revelada por medio de ¿qué? El Evangelio. Los inmaduros les falta experiencia en las profundidades de Cristo. De Cristo. Eso porque cuando pregunto qué es el Evangelio, mira, en esta iglesia nosotros podemos articular el Evangelio como estamos leyendo un comentario de Berkhoff. Lo podemos articular con excelencia, pero no podemos articularlo en nuestras vidas. Podemos articularlo, pero no podemos caminarlo. Los inmaduros les falta conocimiento de Cristo. No conocen muy bien a su Salvador. Los bebés no son capaces de hacer un juicio correcto sobre las verdades espirituales.
Y lo que pasa es que se acercan a los maduros y hacen preguntas que son totalmente infantil. Cuando yo fui a la selva hace años, y voy a regresar la semana que viene, voy a ir la semana que viene, me recuerdo que estaban haciendo preguntas tan básicas que yo dije, pero tiempo, algo está mal. Yo puedo ir a la iglesia y masticar chicle, y yo dije, wow, ok, ¿a dónde estamos? Eso fueron las preguntas. Y ya 3 años trabajando con ellos. Y había poco crecimiento. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es malo en un sentido, porque ellos vienen de un contexto totalmente diferente que nosotros. Y aún no tienen el Antiguo Testamento en su idioma. Pero no justifico eso, porque ellos tienen el mismo Espíritu Santo que yo tengo. ¿Sí o no? ¿El Espíritu Santo es diferente en la selva? No. ¿Es diferente en la costa? Es igual. Es igual. Cuando somos inmaduros no sabemos a discernir el bien y el mal. El hombre maduro está preparado en la palabra para tomar decisiones decisivas que honra a Dios, porque está constantemente en la palabra y oración. Están orando y están meditando sobre la palabra. Son como soldados listos para una batalla. Listo. Y lo que me da tristeza, mira, la batalla, tú dependes en el hombre a tu izquierda y a tu derecha. Con algunos de ustedes no quiero ir a la guerra espiritual. Voy a ser bien sincero. Porque no hay experiencia, no están preparados. Y eso es cierto. Tenemos que pararnos. Tenemos que salir de ese círculo vicioso de inmadurez infantil. Tenemos que tener nuestras mentes disciplinadas. Disciplinadas para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Estudiando, meditando y aplicando la palabra de Dios en oración inmediatamente. Al toque. Entonces, hombres, escúchame. No existe un término medio en la madurez. No existe. Yo sé que estamos en diferentes niveles. Yo entiendo. O estamos avanzando o estamos ¿qué? Retrocediendo. Estamos avanzando o yendo atrás. Una iglesia llena de hombres que tienen años en la fe, pero son espiritualmente inmaduros, van a sufrir en su caminar y en todas las decisiones que toman. Se dejarán llevar por cualquiera emociones, cualquiera tonterías, porque están tardos para escuchar. No pueden discernir entre lo moralmente bueno y lo moralmente malo. La marca principal de una persona madura que esté desarrollando la palabra de Dios en su vida es saber cómo discernir lo bueno y lo malo, y va a aprender cada día y va a invertir en las cosas de Dios, va a invertir en la palabra, va a invertir en aplicarla, porque él sabe que este libro es eterno. Este celular, ese trabajo que tenemos no es eterno. Esto es eterno. La palabra de Dios. Y lo entiendo. Lo entiendo. Cuando un niño nace, él tiene todas las herramientas para crecer, ¿sí o no? Correcto. Tiene 2 manos, Correcto. dientes, bueno, no tiene dientes, pero va a crecer. Él tiene todas las herramientas para madurar. El cristiano, cuando nace de nuevo, tiene todas las herramientas para crecer. Y es cierto. Y necesitamos desarrollar
todo lo que Dios nos ha dado, porque somos una nueva creación. Y déjame decirte algo, en el reino de Dios nadie nace de nuevo con defectos. Nadie, ni una persona. Todos tenemos la misma capacidad, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra de Dios para crecer en madurez. Entonces, ¿por qué no estamos creciendo? Así es. Todos tenemos la capacidad de crecer espiritualmente. Es que tenemos que desarrollarlo en nuestras vidas con la palabra de Dios. Eso es. Tenemos que crecer a través de la palabra. Y no solamente leerlo. Oh, wow, eso suena bonito. Pero no impacta nada de nuestras vidas. Y déjame decirte, este entrenamiento es constante. No se detiene. No se detiene. Y yo te doy un ejemplo bien sencillo. Cuando nos casamos, los que son casados, ¿cuándo nosotros podemos dejar de amar a nuestras esposas? Cuando dejamos de respirar. Es la única. Cristo regresa o nos llama a nuestro hogar. Esta madurez es constante. R.C. Sproul, que murió en 2017, ¿no? 17. Él estaba madurando hasta el último momento. MacArthur, que ya está al fin de su vida. Último momento. Porque nadie llega a la madurez perfecta, pero estamos esforzándonos cada día con la palabra de Dios. Y cuanto más practicamos, más vamos a crecer y desarrollar y ser más maduros para la iglesia local. Esa madurez no es para ti mismo, es para ejecutarla dentro de la iglesia como hombres, para dirigir a sus familias como hombres, para la gloria de Dios, para discernir entre el bien y el mal. Y requiere trabajo, hermanos, requiere trabajo. Entonces te pregunto, ¿cuánto trabajo está dedicando en la palabra de Dios? ¿Cuánto? Mira lo que dice una cita de James Montgomery Boyce. Bueno, lo voy a leer primero dame la de Juan Calvino. La iglesia es la reunión de los hijos de Dios, donde pueden ser ayudados y alimentados como bebés y luego guiados por su cuidado maternal, crecer hasta la edad adulta en la madurez de la fe. La iglesia te va a ayudar a crecer. Eso es lo que va a hacer. Yo tengo otra cita acá de James Montgomery Boyce, pero lo dejé en inglés, entonces igual lo voy a leer en inglés. Dice, one of the standards by which you can measure your maturity in prayer is the amount of time you spend rejoicing in Him and thanking Him for the spiritual blessing He has given you in Christ. No lo voy a traducir pero los que saben inglés, amén, escúchalo para ustedes. Ahora, activamos el traductor en YouTube. Ahora, ¿cuál es la tarea? Porque hay tarea. Entonces, hay algunas preguntas, sacan sus celulares, sacan algo para escribir, porque son 15 preguntas. Son 15 preguntas. ¿Cómo nosotros podemos medir la madurez espiritual? ¿Ok? Dime cuando está listo. ¿Amén? ¿Está listo? ¿Amén, amén, amén? Miqueas, hay un lapicero ahí atrás, por favor. ¿Ah? ¿Y era esa la pregunta 1? No, todavía no. Miqueas, yo te lo doy en la casa. Ok. Pregunta número 1. Deberíamos hacer, anhelamos la gloria de Dios. Es bien sencillo. Anhelamos la gloria de Dios. Dos, es la santidad más atractiva que la felicidad.
es la santidad más atractiva que la felicidad. Tres, anhela el alimento sólido de las Escrituras o la leche. ¿Cuál anhelas? El alimento sólido. Sí, anhela el alimento sólido de las Escrituras o la leche. Cuatro, está creciendo en discernimiento espiritual para conocer lo bueno y lo malo. Está creciendo en discernimiento espiritual para crecer, para reconocer, lo bueno y lo malo. ¿Lo tienen el 4? Porque es un poquito más largo. Ok. Estamos creciendo en discernimiento espiritual para reconocer lo bueno y lo malo. 5. Anhela servir o ser servido. Anhela servir o ser servido. Seis, anhela dar más que recibir. Anhela dar más que recibir. Amén. 7, rechaza o acepta la disciplina de Dios. Rechaza o acepta la disciplina de Dios. 8, desea ejercer su don para Dios en la iglesia. Desea ejercer su don para Dios en la iglesia. ¿Amén? Sí. 9. Anhela amar el cuerpo de Cristo de forma práctica. Anhela amar el cuerpo de Cristo de forma práctica. 10. Lucha por someterse a las autoridades. Lucha por someterse a las autoridades. 11. ¿Está su vida centrada en Dios o quiere someter a Dios a su vida? ¿Me hago entender esa pregunta? Sí. ¿Está su vida centrada en Dios o quiere someter a Dios a su vida? ¿Conoces las verdades elementales del Evangelio? ¿Conoces las verdades elementales del Evangelio? ¿Se ha vuelto usted difícil de enseñar porque no quiere escuchar? Lo repito, ¿se ha vuelto usted difícil de enseñar porque no quiere escuchar?
Y el último, voy a anular una acá, el último. Los que le rodean le consideran maduro. Las personas que están en su entorno, ¿te consideran maduros? Tu esposa, tu esposa, tu mamá, tu hermana, tu hermano, etcétera, etcétera. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tenemos esperanza. Aunque había un problema acá, Señor, en Hebreos 5, 11 al 12, también había la solución. Tú nos das los medios de gracia, Señor. La palabra de Dios. Líderes en nuestras vidas. Oración, una mente que podemos pensar y desarrollar. La madurez, Señor, y la aplicación de tu palabra. Y sabemos no lo vamos a ser perfectos, Señor. Y sabemos las subidas y bajadas. Pero cada día debemos crecer a la imagen de Cristo a través de tu palabra. La solución es Cristo y ya tenemos Cristo y Él nos tiene a nosotros. Ahora estamos llamados a la santificación, ser santificado a través de este libro, Señor, tu revelación perfecta y completa. Ayúdanos para aplicarlas, esas verdades a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.